Hola, mi nombre es José Daniel Jiménez Ibáñez, soy estudiante del doctorado en Derecho del tercer semestre en la FES Zacatlán. El día de hoy vengo a presentarles el tema sobre la investigación que está haciendo actualmente y cuál es su relación con el concepto de posmodernidad. El desarrollo de la presentación corresponde a definir cuál es el objetivo, a desarrollar el concepto que estoy elaborando en mi tesis doctoral y finalmente concluyo sobre la relación entre la investigación con el concepto de posmodernidad. Con respecto al concepto que tenemos actualmente, posmodernidad lo podemos entender como un fenómeno que mezcla diferentes contextos y momentos históricos en donde el individuo se centra en sí mismo. Esto, si hacemos un comparativo con el concepto de modernidad, en donde principalmente se usaba la razón o la racionalidad para la toma de decisiones, y que en el agregado y en su conjunto los individuos en la colectividad pues promovían un bienestar de la sociedad. Actualmente en la posmodernidad no encontramos eso. En la posmodernidad lo que encontramos es un valor en sí de las personas, un individualismo exacerbado, en donde los jóvenes actualmente buscan mayor calidad desde un punto de vista hedonista de vida. Con esto también obviamente se ha procurado un exceso en la sociedad de consumo que actualmente tenemos, lo que nos ha llevado a que exista un desapego entre la realidad, entre la sociedad con el Estado, en donde la sociedad exige al Estado soluciones. Sin embargo, el Estado, tampoco se tiene mayor confianza en el Estado para poder clarificar sus demandas por parte de los ciudadanos. La investigación que actualmente estoy llevando a cabo corresponde a analizar cómo está compuesto el marco regulatorio mexicano. Podemos entender que el marco regulatorio es el conjunto de normas que se definen y obviamente que inciden en el funcionamiento de la sociedad. Estas normas las podemos entender desde la Constitución, los reglamentos, las leyes, los acuerdos, los decretos, los lineamientos. Actualmente pues todo esto emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y en donde faculta a diferentes instancias, autoridades para emitir regulaciones, principalmente pues el Congreso de la Unión, por supuesto, los Congresos de los Estados, pero también el Poder Ejecutivo, desde su cabeza como el titular del Ejecutivo hacia toda la administración pública hacia abajo, tiene facultades regulatorias, incluyendo también a los municipios. Esto ha generado que al día de hoy contamos con una gran cantidad de regulaciones que no necesariamente conocemos quiénes las aplican y dónde las aplican. Recientemente estudios del INEGI nos han identificado que existen más de 113,000 regulaciones. No tenemos como tal el número exacto, nadie conoce realmente cuántas regulaciones existen en el país, pero lo que sí se ha levantado en los últimos años es conocer cuál es el impacto que tienen estas regulaciones en la sociedad. Específicamente el INEGI reporta que el 28% de las empresas en México identifica que el marco regulatorio es un obstáculo para realizar su negocio. Esto genera un costo directo en la actividad económica del país de aproximadamente 1% del PIB, en comparación con otro tipo de problemáticas como inseguridad, financiamiento, capital humano. Pues estamos muy por encima de muchos otros problemas que tienen los empresarios para desarrollarse. Con esto en mente podemos identificar que en la parte de la tesis doctoral lo que se está haciendo es un análisis de cuál es la correlación que existe entre el marco regulatorio y la desconfianza de las empresas hacia con los estados. Y podemos ver que, por ejemplo, los estados que tienen mejor percepción de su regulación, los empresarios, se tiene mucho mayor confianza en el Estado. Y si lo vemos en términos de la actividad económica, vemos una relación muy similar. Aquellos estados que tienen mejor percepción de la regulación, o la regulación no es tan costosa para cumplirla y entenderla, tienen mucho mejor actividad económica en el país. Esto es importante reconocer con esto, que el marco regulatorio pues tiene una afectación directa en la actividad diaria de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, en 2017 se llevó a cabo una reforma a la Constitución donde se incluye un último párrafo y se le da la obligación a que todas las autoridades del gobierno, de todas las autoridades del gobierno, implementen políticas de mejora regulatoria con la finalidad de mejorar la regulación, simplificarla, hacerla más accesible, hacerla más entendible y por supuesto evitar los espacios de corrupción para ella. Esto deriva que en el 2018 se publique por primera vez en el país una ley general de mejora regulatoria donde se establecen diferentes herramientas para su implementación.
Con esto, actualmente la política de mejora regulatoria se desarrolla a través de, tiene diferentes retos en su implementación. Una de ellas es las metodologías que se utilizan para aplicar la mejora en el marco regulatorio. Actualmente se ve a la regulación como una unidad única e independiente, no se ve como un concepto en donde una regulación pues está dependiendo de otras regulaciones para su existencia. Entonces normalmente pues modificamos un reglamento, modificamos un lineamiento, pero no se modifica todo el sistema jurídico que está alrededor o que colinda con esa regulación, y por lo tanto empiezan a generarse parches, vacíos, lagunas legales en la regulación, y eso nos ha llevado a tener pues un esquema caótico en cómo actualmente tenemos la regulación. Por otro lado, hay gran desconocimiento. Nadie conoce con detalle cómo está la regulación en este país. Por un lado, ni siquiera los privados, obviamente, pero por el otro lado, la autoridad. Al día de hoy, si tú le preguntas con detalle a una autoridad qué es lo que tienen que cumplir para realizar una actividad en particular, ellos te van a decir sobre su materia, sobre su dependencia, pero no te van a conocer o no te van a poder decir cómo se desarrollan el cumplimiento de la regulación en la perspectiva de otras dependencias. Y finalmente, cuando hay una cosa que pasa en el día a día en el gobierno. Hay expertos, por supuesto, técnicos que generan regulaciones de manera muy especializada. Sin embargo, ellos son expertos en su materia. A la hora de generar regulaciones, muchas veces están generando regulaciones solo pensando en su materia y no necesariamente en las implicaciones que tiene emitir esa regulación en el marco regulatorio actual, y lo que ha generado al día de hoy que tengamos una gran cantidad de antinomias y duplicidades en nuestra regulación. Por lo tanto, resulta necesario fortalecer las técnicas y los instrumentos que apoyen a los tomadores de decisiones, a los reguladores, a que cuando emitan regulación la hagan de la manera más eficiente posible. Por ello, la propuesta de la investigación que actualmente estoy desarrollando en mi tesis doctoral es incluir un concepto muy importante, que es poder analizar la regulación desde la teoría de redes complejas. ¿Qué es esto? Podemos entender que un marco regulatorio al final del día está compuesto no por una regulación, sino por un conjunto de regulaciones que están conectadas entre sí de manera vertical y horizontal, y estas regulaciones generan trámites, servicios, inspecciones, que también son instrumentos jurídicos de procedimiento administrativo que hacen que garanticen que se cumplan con la regulación. Dicho esto, pues usando la teoría de redes complejas, se puede modelar cómo está construido un marco regulatorio de una materia o de un sector en particular, y con eso tener o poder, ya con un modelo, digamos, de redes, poder tener mayor entendimiento de esta regulación. Este tipo de análisis nos van a permitir no solo ver de manera mucho más práctica y visual cómo está la composición de un marco regulatorio, sino también poder modelar qué pasaría en caso de que existieran cambios específicos en la regulación, y de manera relativamente automatizada poder ver cuál es el impacto en las otras regulaciones. Esto sería una herramienta que pudiera llegar a ser de mucha utilidad para el Estado, para la sociedad, en la toma de decisiones cuando se tenga que regular, y con ello poco a poco generar mayores acciones que permitan mejorarla. Ahora, como conclusión a la materia, ¿cómo relaciono el concepto de posmodernidad a la investigación que estoy desarrollando? Desde un punto de vista muy práctico. Actualmente el marco regulatorio lo podemos ver como un reflejo de nuestra sociedad. Y si nosotros identificamos que en los últimos años, a través de las sociedades ya posmodernas, pues han creado una gran cantidad de regulaciones para atender problemáticas muy en particular demandadas por la sociedad, que muchas veces están pensando desde un punto de vista individualizado para resolver un problema en particular, pero esa regulación o la resolución de ese problema vista desde la regulación en el conjunto de nuestro sistema jurídico, pues muchas veces no calza de la manera adecuada, y eso ha generado que actualmente tengamos este gran caos regulatorio que actualmente tenemos. Y si por el otro lado le sumamos que existe muy poca participación de la sociedad en la generación de las regulaciones, cuando existen mecanismos para participar, pues también estamos viendo que hay un desapego del sistema jurídico mexicano con lo que realmente tenemos en la realidad. Por lo tanto, la propuesta de instrumento que estoy proponiendo para desarrollar la tesis doctoral sobre la aplicación de un modelo de redes, pues puede sumar a que entendamos mejor esta problemática y podemos poco a poco adaptar la realidad a nuestro sistema jurídico con herramientas mucho más eficaces.
Con esto, pues no me queda más que agradecer su tiempo y su espacio. Muchas gracias.